Hola jóvenes, buenas tardes. El día de hoy en nuestra sesión offline lo que vamos a trabajar y conocer es el trabajar con gráficos y esto corresponde a la lección 6 de e-thinking, de la cual nos vamos a llevar la tarea de hacer toda la lección, los apuntes, como lo hemos venido haciendo, los apuntes a mano, escaneados en PDF, para el día martes. Para el día martes, que estamos en martes, bueno, pues para el martes martes 19 de octubre, hasta en la noche, ¿verdad? Entonces, pero vamos a empezar a hacer algunas de las prácticas para ir explicando algunos conceptos que pudieran generar un poquito de duda y que queden esclarecidos. Para empezar, para esta sesión de clase, vamos a trabajar con un archivo. Yo transcribí un archivo del mismo e-thinking de la lección 6, lo transcribí para que lo puedan trabajar en el Excel real y lo que puedan hacer es que pues en las prácticas en el video interactivo pues lo puedan pues ir adelantando más, ya más automáticamente para que puedan grabar sus avances, ¿no? Pero el chiste es que lo hagan en su computadora y aquí lo vamos a hacer sobre todo en las primeras lecciones, ¿ok? Para encarrerarlos. Estoy proyectando la página de Brightspace para que ubiquen el archivo que necesitamos para trabajar en esta sesión. Nos vamos a ir a sesiones grabadas. Independientemente de si eres del grupo 1 o el grupo 2, está el mismo archivo, tanto en grupo 1 como en grupo 2, en la semana 8. En la semana 8, hasta abajo, pueden ver que dice sesión offline y abajito dice archivo utilizado e-thinking L06 de la lección 6, crear un gráfico. ¿Ok? Lo mismo en grupo 2. Ahí está hasta abajo y dice sesión offline, ¿sí? Y abajito dice archivo utilizado e-thinking L06, crear un gráfico en Excel. Este archivo es jóvenes. Déjenme, estoy compartiendo la pantalla. Este es el archivo, ¿ok? Son unas oficinas de unas ciudades y durante los meses de enero a junio, con algunos totales en los renglones o en las filas y algunos totales de columna también, ¿ok? Y bueno, pues es el nombre del negocio, de la empresa, y son visitas al sitio web de las diferentes oficinas, ¿ok? De eso se trata el ejercicio. Prácticamente toda la lección 6 está en torno a este archivo, por eso decidí transcribirlo, ¿de acuerdo? Sin más, vámonos a e-thinking ahora. Me voy a e-thinking y en e-thinking me voy a meter a uso de las TICs, iniciar curso. Recuerden para los que luego no entran muy seguido, ¿verdad? Que tenemos que tener seleccionado Office Online, no Microsoft Office, sino Office Online. Y le vamos a dar clic al iconito negro, al de la computadora y estamos ahí. Entonces nos vamos a ir a la lección 6 y si se fijan se trata de trabajar con gráficos. ¿Sí? La primera lección es creación de un gráfico básico, mover y cambiar el tamaño de los gráficos. Esta es muy sencillita. Perdón. Cambio de tipos de gráficos, trabajar con gráficos circulares, modificación del diseño y ubicación del gráfico, entre otros, ¿no? Creo que vamos a trabajar estas primeras 4 o 5 prácticas, ¿ok? Entonces, ya tengo abierto mi archivo y voy a mecanizar. Perdón, se me fue. Voy a mecanizar. Aquí vamos a abrir en Practice. ¿Sí? Recuerden, a ver, me voy a regresar tantito porque luego hay quienes se confunden, ¿ok? Cuando los letreritos, los iconos están en blanco, es que la lección no ha sido grabada, entonces tienen que picarle al botón Learn o Aprender. Y cuando ya se grabó, que aparece en verde, como en este caso, si quieren volver a entrar a la práctica y a las instrucciones y todo, hay que entrar desde Practice o práctica. El Learn ya no se puede picar, sino en Practice, ¿ok? Entonces, vamos a irnos al Practice. Cuando yo en este caso voy a entrar a la lección desde Practice. Y ahí está la lección. Esta es la que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, antes de iniciar, vamos a reflexionar un poquito. O sea, los gráficos, ¿para qué sirven? Los gráficos son una forma de representar a los datos de manera visual con esquemas gráficos, ¿ok?
Entonces, finalmente los datos están representados de forma visual y de diferentes figuras, ¿verdad? Y no todas las gráficas se pueden usar de forma indistinta. Algunas veces sí queda que en alguna serie o tipo de datos puedas graficarlos de dos o más formas, es decir, que puedas utilizar la de barras y la de líneas, por ejemplo. Pero realmente, pues las gráficas o los tipos de gráficas que hay están diseñadas, están creadas para funcionar más con ciertos datos que con otros. Por ejemplo, ¿para qué utilizaríamos una gráfica de líneas? Una gráfica de líneas, voy a ponerla aquí, vamos, para que la vayan viendo más o menos. Ahí. Una gráfica de líneas, ¿sí? Estaría más bien para, aquí hay varios modelos de líneas, de 3D, de 2D, ¿ok? Las gráficas de líneas están más enfocadas a ser usadas para representar datos o cómo se comportan ciertos datos, ¿sí? Con respecto al tiempo, principalmente. Entonces tú puedes ir viendo que si en ciertos días o meses u horas, dependiendo de tu escala de tiempo, ir viendo cómo se comportan tus datos, si van subiendo, si van bajando, si hay caídas, ¿ok? Como un ejemplo, ¿verdad? Cómo graficaban las infecciones del COVID y también los decesos, pues era una gráfica de líneas, ¿ok? Pero bueno, quieres saber tus ventas a lo largo de los últimos 6 meses, pues también a lo mejor una gráfica de líneas te lo puede resolver muy bien o lo puedes visualizar bien, porque como sigue una trayectoria, te la puedes ir imaginando. Hay una trayectoria, es el dibujito de que sube, baja, etcétera, ¿no? También a veces lo representan a través del tiempo con barras. Las barras van como haciendo que el dibujo de la línea más o menos, pero realmente el más usado es el de líneas. ¿En qué caso se podría utilizar, por ejemplo, las gráficas de barras? Pudiera ser que puedas contrastar resultados, ¿ok? También resultados a lo mejor, no sé, digamos, pruebas Ceneval de todos los campus, ¿no? O de toda la prepa. Entonces o algún examen en particular que se le aplicó a toda la prepa. Entonces puedes graficar cómo salió primer semestre, segundo, tercer semestre, etcétera, y poner gráficas de barras. Entonces puedes ir contrastando quién tiene más puntos, ¿no? O compararlos contra un promedio o comparar diferentes categorías y ver cuál se está vendiendo más, cuál se está vendiendo menos en cierto tiempo o en un periodo, pero no estás evaluando el tiempo, sino que en ese tiempo, ¿quién vendió más, no? Entonces estás contrastando diferentes cosas pues de un mismo tipo, ¿sí? A lo mejor sucursales y comparar entre las sucursales cómo se han comportado en sus diferentes variables y ahí es donde las gráficas de barras podrían tener sentido. Finalmente, otra de las gráficas más usadas, aquí vimos la de las barras, aquí están las barritas, son estas barritas. Y finalmente también tenemos las gráficas de circulares, que son de las también más conocidas o más trabajadas. Estas gráficas circulares, ¿para qué tipo de situaciones se estaría utilizando? Bueno, pues cuando tenemos proporciones, ¿no? Cuando hay porciones o proporciones de un todo y sabemos cuánto de ese todo está, digamos, repartido entre diferentes áreas o categorías. Cuando haces una encuesta, por ejemplo, y le preguntas a lo mejor que cuál es tu deporte favorito y tienes una lista de 5 deportes o 10 deportes y bueno, se van a graficar de todos los encuestados, de tu 100% de encuestados, cuántos dijeron una opción, cuántos dijeron fútbol, cuántos básquet, cuántos tenis, cuántos hockey, etcétera, ¿no? Ahí cuando tienes una población de un total, un todo, un 100% y quieres ver cuánta participación de ese todo le pertenece a cada una de las, no sé, categorías, por ejemplo. Entonces, sí son muy puntuales a veces ese tipo de gráficas, lo demás a veces son variantes, pues más estadísticas, unas más estadísticas que otras, por ejemplo, las de dispersión, si hay puntos, hay con líneas, ¿verdad? Hay como dice, permite para comparar dos conjuntos de valores, ¿sí? ¿Ok? A ver, entre más calor hace, cómo se comporta tal variable, ¿no? Cuando llueve, qué tanta, no sé, cosecha, cuándo se puede dar más cosecha. O sea, dos variables
pudieras ver si se afectan o no se afectan entre ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita nos me ocurre una de dispersión, pero bueno, pueden ser directamente o inversamente, ¿no? Cuanto más, ¿como cuál? Se me fue ahorita. A ver, dame tantito. Bueno, sí, por ejemplo, estudiar, por ejemplo, si estudio, aumentan mis notas, mis calificaciones. Entonces, por ejemplo, entre más estudio, o sea, horas de estudio contra calificaciones de cierta materia, digamos matemáticas. Entre más le dedico al estudio de matemáticas, entre más horas de estudio dedique, puedo salir mejor. Bueno, pues las gráficas de dispersión, de puntos de dispersión, pues nos permite acomodar de una muestra, o sea, de un conjunto de, en este caso, de elementos, validar, por ejemplo, a ver, este alumno estudió tantas horas y sacó tanto, este alumno estudió tantas horas y sacó tanto, y entonces empiezas a trazar puntitos en tu gráfica y luego vas a ver si esos puntitos empiezan a dibujar una especie como que de tendencia o línea, digamos una especie de tendencia o línea recta hacia arriba, hacia abajo o curva, y pues ya ir interpretando los datos, ¿no? Entonces es como las gráficas de dispersión sirven para comparar dos variables para ver si están íntimamente relacionadas o no tienen ninguna relación entre sí. Por ejemplo, también a lo mejor entre más consumo grasas, aumenta mi índice de masa corporal. Entonces estás hablando del índice de masa corporal, cómo se comporta, y pues si consumes más grasas, ¿no? Entonces, esas son dos variables que las puedes ir graficando y vas a ver si tienen una relación directa o no. Una correlación. Entonces, para eso sirven las gráficas de dispersión. Y así, diferentes gráficas, pero las más comunes son las de líneas, las de barras y las de pastel o de pie, y bueno, pues también las de dispersión, ¿no? Pero pues la dispersión es muy usada para estudios estadísticos, como se me fue el nombre, ¿verdad? Pero pues para hacer diagramas de dispersión propiamente, y así se me fue el nombre de la práctica estadística que se hace, se me fue el avión. Pero bueno, para muchas cosas se utiliza la gráfica de dispersión. Ok, entonces vamos a empezar con nuestra práctica. Una vez que ya conocemos más o menos para qué sirve cada una de las herramientas, ¿por qué? Digo, de las gráficas, ¿por qué? Porque sí había que tener contexto de lo que son los tipos de gráficas, en qué tipos de escenarios se pueden llegar a utilizar, ya que no podemos decidir así a la ICEVAP, no podemos decidir usar una u otra de manera muy indiferente, sino también hay que valorar como para qué la queremos, ¿no? Entonces ahí es donde sí entra en función el tomar una decisión sobre qué tipo de gráfica. Bien, de acuerdo con nuestra práctica, uno pues es crear un gráfico sencillo y vamos a crearlo. Para esto vamos a ver el e-thinking y voy a aclarar algunas cositas que luego pueden cambiar entre versiones, porque sí cambian. Esta hoja de cálculo muestra el número de veces que los clientes potenciales de Tolano Adventures están accediendo a su sitio web. Nos pide seleccionar de A4 a G11 y pues nos está pidiendo que de A4 a G11, si se fijan, está dejando fuera los totales. Vamos a ver por qué nos dice que está dejando fuera los totales. Observe que los títulos de fila y de columna se incluyeron en este intervalo, pero los valores totales no lo fueron, o sea, no se incluyeron. Si lo desea, puede incluir los totales en el gráfico. O sea, si lo deseamos, los podemos incluir, pero esto puede hacer variar mucho los resultados. ¿Por qué? Porque los totales pues ya son sumatorias de esos valores que están ahí de forma independiente. Es decir, estos valores están de forma independiente, pero estos son la sumatoria de estos. Entonces, pues lo están concentrados y si te fijas, este número es más grande, por supuesto, que el resto de los números. Entonces, eso va a hacer que nuestra gráfica varíe notablemente. Seguimos leyendo que nos dice que los podemos incluir, ¿verdad? Pero en muchos casos, sin embargo, el propósito de crear un gráfico es mostrar cualquier patrón de los datos. O sea, cuando graficamos estamos buscando patrones y tendencias, ¿ok? Visualmente. La inclusión de los totales, incluir a los totales reduciría la visibilidad de dicho patrón.
porque su presencia hace que el resto de los datos se reduzcan de tamaño. Ok, ahora, ¿dónde se encuentran los gráficos? Los gráficos se encuentran en la pestaña Insertar. Normalmente tenemos inicio. En la pestaña Insertar, en el grupo Gráficos, aquí lo tenemos, ¿sí? En el grupo Gráficos tenemos, el grupo Gráficos, aquí tenemos a los gráficos, ¿no? En el grupo Gráficos, ¿ok? Entonces, nos está diciendo que seleccionemos insertar gráfico de columna o de barras, ¿ok? Gráfico de columna o de barras. Muy bien, entonces, vámonos a ir a Excel y vamos a seleccionar, insertar, y en el gráfico de, bueno, aquí dice, bueno, es que aquí ya cambia, pero bueno, gráficos de barras, ¿sí? Ok, nos dice gráfico de barras, de columna. Aquí los gráficos de barras y columnas, pues realmente, bueno, pues son gráficas de barras todas, pero bueno, al ser verticales les dicen gráficas de columnas, pero son barras verticales, ¿verdad? Y las horizontales pues las dejan como barras. Entonces, vamos a seleccionar la que nos dice aquí, que es columna o de barras. Vamos a seleccionar, insertar columna de barras. Si se fijan, hay una previsualización de las gráficas. Vamos a poner esto por acá. Hay una previsualización de las gráficas. Nos maneja cómo se están viendo las gráficas. Si yo paso el mouse, si se fijan, me representa prácticamente cualquier gráfica, me la está representando. Pero, por ejemplo, estas gráficas a veces son un poquito más complejas de comparar. ¿Ok? Pero esta sí se ve un poco más amigable. Vamos a seleccionar esa. ¿Ok? Y ¿qué nos dice después? Señale cada uno de los iconos del menú desplegable. Ya lo vimos, ya lo señalamos. Dice que se muestra una vista en vivo del gráfico seleccionado. Si ninguno de los gráficos cumple sus requisitos, ¿sí? Puede hacer clic en otro tipo de gráfico. ¿Ok? Entonces nos está diciendo que, bueno, podemos ver una previsualización, pero finalmente, ay, qué lata, a ver, con estos teléfonos. Pero finalmente, pues, debemos seleccionar algún tipo de gráfico y ver si se adapta a nuestras necesidades. Haga clic en la opción columna agrupada, elemento situado a la izquierda del conjunto de datos. O sea, ya lo hicimos. Esta es una gráfica de columnas agrupadas. Si te fijas, están agrupadas en este caso por nombre de oficina. Ok, Nueva York, Ciudad del Carmen, creo, Toronto, Londres, Tokio, Sydney, corporativo. Entonces, ¿cómo la podemos ver? Hay que observar, no nada más que ya se hizo el gráfico, hay que observar cómo está hecho. ¿Sí? En Nueva York tenemos aquí entonces, bajo Nueva York tenemos 6 columnas de colores. Y aquí en los puntitos o cuadritos tenemos lo que se llama leyenda. Esto que tenemos aquí se llama, aquí abajito, se llama leyenda. Enero es azul, febrero es naranja, marzo gris, abril amarillo, mayo otro azul clarito y junio un verde. Entonces, a simple vista puedo ver, enfocarme y ver cómo le va a Nueva York. ¿Ok? En enero y en mayo, pues han sido sus meses más fuertes en los que ha recibido mayor número de visitas, pero también puedo ver a grandes rasgos que Toronto y Corporativo son los que menos visitas han tenido en esos 6 meses. Y los que más han tenido, pues han sido Nueva York, Londres, Tokio, a Sydney y Ciudad del Carmen, pues hay regular. Pero todo eso lo puedo más o menos manifestar porque estoy viendo las gráficas. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ya hicimos esto de las columnas agrupadas, pues están agrupadas por oficina, o sea, por meses, por oficina, los meses, ¿no? Ahora se muestra el gráfico de columnas. Observe que cada vez que seleccionamos el gráfico, las celdas que contienen los datos, ojo, observe que cada vez que selecciona el gráfico, las celdas que contienen los datos de origen se marcan y se muestran 2 nuevas pestañas en herramientas de gráfico. Aquí en el paso 8 es algo muy importante. Tengo seleccionado el gráfico. Si se fijan, cuando tenemos seleccionado el gráfico, lo que nos dice este punto es que podemos apreciar a los datos que están conformando dicha gráfica. Si yo doy clic fuera, se deselecciona, se pierde el modo edición, digamos. Salimos del modo edición y ya no vemos los datos seleccionados. Pero si volvemos a seleccionar el área, podemos ver que
los datos ya están aquí seleccionados, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, ahora es lo que nos está diciendo este paso número 8, ¿ok? Otra cosita que nos dice este paso número 8, los datos de origen se marcan y se muestran dos nuevas pestañas de herramienta, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Cuando yo selecciono el gráfico, arriba en el menú, voy a marcar con dibujito, en el menú, lapicito, 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 aquí tengo dos nuevas pestañitas y hasta me las marca de color verde. Cuando tengo seleccionado el gráfico, me marca dos pestañitas en verde, ¿ok? Estas dos pestañitas se le conoce como herramientas del gráfico. Herramientas del gráfico, ¿ok? A ver, permítame un momentito. A estas opciones solo aparecen cuando, de hecho me voy a seleccionar fuera, solo aparecen, si se fijan ahorita, quedaron marcadas en rojo, pero no están ahí porque no tengo seleccionado el gráfico. Cuando selecciono el gráfico, aparecen los datos relacionados con el gráfico y también arriba, pues aparecen herramientas, como le llama aquí, las herramientas de diseño de gráfico, ¿no? Dice, ¿dónde está? Herramientas de gráfico, ¿sí? En versiones anteriores de Excel aparecía arriba de esto, aparecía la palabra herramientas de gráfico y ahora no aparece. Por eso son unas de las aclaraciones que quería yo hacer, ¿no? Pero estas dos son pestañas pertenecientes a herramientas del gráfico. Entonces, regresando al punto, nos dice que añadir un texto alternativo al gráfico. Esto de texto alternativo simplemente son información que se queda como metadato para, pues en otro tipo de vistas, poder identificar que ahí hay un gráfico de cierto tipo. Entonces, cuando no se ve el gráfico, se pueda saber que de alguna manera ahí hay un gráfico de tal cosa. Entonces, vamos a añadir ahora, en el paso 9, el texto alternativo al gráfico. Proporcionar texto alternativo para los gráficos ayuda a garantizar que sus libros de trabajo sean accesibles globalmente. Haga clic con el botón derecho en un área vacía del gráfico y a continuación haga clic en editar texto alternativo para abrir el panel de tareas. Entonces dice clic derecho en un área vacía, es decir, tengo aquí mi gráfico y tiene áreas vacías. Si se fijan al seleccionarlo, las áreas vacías son aquellas áreas en blanco que no están tocando ningún objeto. Por ejemplo, si yo le pico a las letras de Nueva York, pues se selecciona todo el objeto de categorías. Si selecciono aquí abajo la serie, pues tengo otro objeto, el título viene siendo otro componente y aquí otros componentes, esta es serie, esta es categorías, esta es la leyenda de la serie, etcétera. Entonces, vamos a seleccionar en algún punto en blanco, clic derecho y del menú que nos despliega, editar texto alternativo. Ojo, si estás trabajando en una Mac, puede que este dato no se vea ahí y pues no habría mucho que hacer. Lo que puedes hacer es intentar probarlo desde el Excel que se encuentra en la nube, o sea, en Excel 365 en la nube, que de por sí todos tienen cuenta Microsoft, ¿no? Al darle clic ahí aparece un panel a la derecha y en este espacio es donde vamos a crear el texto alternativo, ¿ok? Entonces, vamos a dice, haga clic en el cuadro de texto del panel de tareas y a continuación escriba gráfico de columnas de visitas al sitio web de enero a junio. Lo voy a copiar, control copy, para no transcribirlo. Lo voy a pegar aquí y listo. ¿Ok? Entonces, ya quedó, eso sería todo, lo voy a cerrar y ya quedó el texto alternativo. Cierre el panel de tareas, ya lo cerramos y en esto terminamos la primera práctica. Me detuve un poquito porque, bueno, pues explicamos ahí lo de los gráficos, pero la práctica realmente es muy, muy chiquita. Vámonos al return, le pueden dar save, vámonos al return. Y me sacó, no era regresar hacia hasta allá, pero vamos a entrar de nuevo. Ok, iniciar curso. Muy bien. Lección 6. Entra. Lección 6.
Bueno, mover y cambiar el tamaño de los gráficos. Mover y cambiar el tamaño de los gráficos. Es una práctica muy sencilla. Solo es identificar cómo se mueven y cómo cambias el tamaño del gráfico. Básicamente es muy intuitivo, pero si vamos a seguir la práctica como está. De hecho, moverlo no es más que seleccionarlo y agarrarlo de algún área en blanco para no agarrar, porque si agarras esto, lo vas a mover. Entonces tienes que agarrar de un área en blanco y ya lo puedes mover aquí, lo puedes mover acá, ¿ok? También te dice que te fijes en las esquinas, ¿ok? Y que veas cómo cambia el icono, que quiere decir que lo puedes escalar. Y pues lo podemos seleccionar de alguno de los jaladores, ¿ok? Y escalar el gráfico a lo ancho, hacerlo delgado, chaparrito. Obviamente ahí no se ve muy bien, muy largo, o sea, dependiendo de tus necesidades, ¿verdad? Eso es lo que pues vamos a hacer ahorita. Me anda molestando un zancudito, a ver si lo podemos mover. Bien, entonces dice, si es necesario, haga clic en cualquier área en blanco de la hoja de cálculo, es decir, clic fuera de la hoja de cálculo, digo, en la hoja de cálculo, para sacar el gráfico del modo edición. Para mover un gráfico justo después de crearlo, es necesario que tenga que hacer clic fuera del gráfico antes de que se permita moverlo. Entonces, a lo mejor, para como resetear, ¿verdad? Como resetear, seleccionar fuera. Haga clic en cualquier área en blanco del gráfico de columnas para poder ponerlo en modo edición. Es decir, otra vez darle clic. Lo teníamos así sin seleccionar. Le damos clic a un área en blanco. Ya se seleccionó. Ese es el paso 3. Y luego en herramientas del gráfico, ¿qué dijimos? Que las herramientas del gráfico son estas que se quedaron marcadas en rojo, ¿verdad? Ahora en la pestaña formato, aquí está la pestaña formato, ¿ok? Ya la picamos. Busque en el cuadro elementos de gráfico. Ojo, el cuadro elementos de gráfico, que este nombre tampoco está, pero sí les voy a decir dónde está. Dice, del grupo selección actual. A ver, nos dijeron pestaña formato y grupo selección actual. Fíjense que aquí está el grupo selección actual. Es el primer grupo de la pestaña formato. Entonces, en la pestaña formato, pues tenemos varios grupitos y este es el primer grupo de la pestaña formato. ¿Ok? Que muestra el nombre del componente del gráfico seleccionado. Dice, busque en el cuadro elementos del gráfico del grupo selección actual que muestra el nombre del componente del gráfico seleccionado. Es decir, el nombre del componente. ¿Qué componente tengo ahorita seleccionado? Este es un componente, este es otro componente, este es otro componente, este es otro. ¿Ok? Entonces, en la sección en blanco y que veamos en selección actual, voy a marcar con plumoncito, en selección actual que veamos que esté seleccionado área del gráfico, ese es el siguiente paso. Aquí estamos viendo en este renglón es donde vemos exactamente de mi gráfico, me está diciendo qué es lo que está seleccionado. ¿Ok? Ahí nos está diciendo qué es lo que está seleccionado. ¿Dónde están las instrucciones? Si el cuadro elemento gráfico muestra un nombre distinto a área del gráfico, haga clic en otra área en blanco del gráfico hasta que lo haga. Generalmente, cualquiera de las 4 esquinas del gráfico son las mejores opciones. Quiere decir que si tengo seleccionando título del gráfico, aquí no dice área del gráfico, si dice título del gráfico. Si pongo leyenda, pues estará seleccionada la leyenda. Si pongo esta, sería eje horizontal, que son las categorías. Pero si selecciono un área en blanco, una sección en blanco, ahora sí pone área del gráfico. ¿Por qué? Porque todo eso alrededor del gráfico, pues es el área del gráfico, ¿ok? Y eso es lo que nos están pidiendo que observemos, que aquí diga que está seleccionada el área del gráfico. Sugerencia, también puedes seleccionar el área de gráfico desde la lista desplegable en el cuadro del grupo selección actual. O sea, que también lo podemos llegar a seleccionar manualmente. Si yo pongo esto, pues se selecciona, pero si yo regreso a área de, se seleccionó aquí las categorías, pero si yo regreso desde aquí a área de gráfico, ya se seleccionó todo el gráfico, ¿ok? Esos movimientos y manipulación del gráfico. Son cosas muy sencillas. Haga clic en el mismo para, ¿dónde está? En el 8, haga clic en el mismo área en blanco en el gráfico de nuevo y arrastre el gráfico para que esté directamente debajo de los datos. O sea que lo arrastre debajo de los datos. Ahí está, ¿no? Señale cada una de las 4 esquinas del gráfico para ver cómo cambia el cursor del ratón. Ya vimos eso, cómo cambia el cursor del ratón, ¿ok? Señale cada una de las 4 esquinas, eso ya el paso 10. Haga clic y arrastre la esquina inferior derecha hacia abajo y hacia afuera para hacer
el gráfico más grande. O sea, la esquina inferior derecha, hacia abajo y hacia afuera, ¿ok? Para cambiar para agrandar el gráfico, ¿no? Para hacerlo más grande. Esto ya lo habíamos hecho. Ahora, señale cada uno de los puntos medios de las esquinas del gráfico para ver cómo cambia el cursor del ratón, de los puntos medios, ¿ok? Que también los podemos anchar, ¿ok? Y haga clic en el controlador central de la parte inferior del gráfico y arrástrelo hacia abajo para hacer el gráfico más grande. O sea, que del controlador central de la parte inferior para hacerlo más grande. No hay gran ciencia. Y vamos con el 13. También puede cambiar el tamaño y mover los componentes dentro del gráfico. Imagine un cuadro alrededor de cada uno de estos componentes del gráfico. Para mover el componente, haga clic dentro del cuadro y muévalo a una nueva ubicación. Por ejemplo, si yo selecciono título o la leyenda o esto, los puedo seleccionar y también los puedo mover dentro del gráfico. O sea, yo puedo moverlo aquí y puedo moverlo acá. O sea, puedo ubicarlo, le estoy dando control Z para ubicarlos en otras partes, ¿no? Y te dice que hagas clic en un área en blanco dentro haz clic en un área en blanco dentro de la leyenda y a continuación arrastre la leyenda a otra ubicación del gráfico, ya lo hicimos, como en el centro de las barras y luego dale deshacer. O sea, que agarraremos algún puntito aquí en blanco dentro de la leyenda, la movemos y pues le damos deshacer. Esto es el tema de mover y escalar pues el gráfico, el área del gráfico, ¿no? Este sí es algo interesante en herramientas de gráfico, otra vez, herramientas del gráfico, o sea, aquí arriba, en la pestaña de diseño, en el grupo ubicación, haga clic en mover gráfico. Entonces, en el grupo ubicación, diseño de gráfico, en el grupo ubicación, aquí está ubicación al final, le damos mover gráfico y nos está diciendo que está seleccionada la opción de objeto en la hoja 1. O sea que el objeto, o sea, el gráfico está puesto como un objeto en la hoja 1. Y nos está pidiendo que en el cuadro de diálogo, mover gráfico, este se llama cuadro de diálogo mover gráfico, haga clic en hoja nueva, o sea, en hoja nueva y aceptar. Vamos a cambiar que este gráfico se vaya a una hoja nueva y podemos llegar a editar también el nombre del gráfico, pero no, en este caso no lo vamos a hacer y le damos a aceptar. ¿Qué está pasando? Que se creó una nueva hoja con exclusivamente el gráfico y en hoja 1 ya no está mi gráfico, ¿sí? Entonces, una manera también de separar, quizás, a veces lo necesitas como objeto dentro de tu hoja, pero a veces quizás lo quieras en una hoja aparte, ¿no? Y bueno, pues haga clic en la pestaña hoja 1 del cálculo y el gráfico ya no está ahí, ya es lo que hicimos, ¿no? Y esto es la práctica, pues 2. Vamos a la lección 6 y dice cambio del tipo de gráficos. Esto también es muy práctico, es muy sencillito, pero muy importante saber hacer. Así que los pasos son muy cortitos. Haga clic en cualquier área vacía del gráfico. Bueno, yo creo que aquí vamos a tener que regresarnos al gráfico. Voy a hacer otro grafiquillo. Vamos a hacer... bueno, no, pues puede ser ahí mismo, ¿no? Aquí puede ser en el mismo gráfico. Haga clic en cualquier área en blanco, ¿sí? Del gráfico. ¿Ok? Debajo de herramientas de gráficos, en la pestaña diseño, en el grupo tipo, hay que hacer clic en cambiar tipo de gráfico. Entonces, vámonos a seleccionando el gráfico. Aquí, seleccionando el gráfico, aquí ya se me movieron los menús. En diseño del gráfico, vamos a ir al grupo tipo. Y en tipo, aquí el grupo tipo dice cambiar tipo de gráfico. Y en cambiar tipo de gráfico, pues nos aparece un cuadro de diálogo. A esto se le llama cuadro de diálogo, chicos. Y en tipos de gráficos, que es la pestañita que estamos ahorita, gráficos recomendados es una, pero tipos de gráficos, nos está diciendo que seleccionemos en el cuadro de diálogo, cambiar tipo de gráficos, el cuadro de diálogo, se abre mostrando los distintos tipos de gráficos de los cuales elegir. En la pestaña todos los gráficos, aquí está la pestaña todos los gráficos, haga clic en la opción línea del lado izquierdo del cuadro de diálogo, luego haga clic en la opción líneas 3D
y aceptar, ¿ok? Entonces, nos vamos aquí a buscar líneas, aquí está líneas, y le vamos a dar líneas 3D, aquí está líneas 3D, y bueno, le vamos a dar clic en, nos da dos opciones, le vamos a dar clic en aceptar. Y nos puso las gráficas de líneas, pero en una vista tridimensional, bueno, ¿sí? De 3/4, ¿no? Eso es como cambiar el estilo o la forma del gráfico. Debajo de las herramientas de gráficos, en la pestaña diseño, en el grupo tipo, ahora hay que cambiarlo a circular. O sea, nos está dando toda la indicación para que sepamos dónde se cambian los tamaños, ¿no? Dice, haga clic en el botón, en la opción circular y aceptar. Entonces nos está pidiendo que cambiamos de tipo de gráfico. Entonces, en diseño de gráfico, en el grupo tipo, le vamos a dar clic en cambiar ¿qué? Tipo de gráfico. Y ahora vamos a seleccionar circular. Circular, pues es la gráfica de Pi. Pueden seleccionar la que ustedes gusten. ¿Ok? Ahí la que más convenga, pues yo creo que puede ser esta. Bueno, vamos a dejar normalita. Y ahí está. Si se fijan, nada más está graficando aquí, pone enero y solo está. Esta es un ejemplo de cambio de estilo de gráfica. ¿Ok? Podemos usar ahí diferentes estilos. Pero esta gráfica no sería la idónea para representar tantos meses, ¿sí? Y a la vez los datos de cada sucursal o de cada oficina. Pero, por ejemplo, a lo mejor sí de un mes, o sea, unos datos un mes de cada oficina. Entonces aquí dices en enero, bueno, pues en enero, ¿cómo tuvo cada oficina sus movimientos? Pero ahí sacó decisiones propias el Excel, ¿sí? No con los datos que seleccionamos. Así que de esa forma tan trivial, pues no sería una información, una gráfica muy confiable, ¿verdad? ¿Okay? Pero bueno, el objetivo de la práctica es identificar los diferentes tipos de gráficos o cómo cambiar los gráficos. Nos pide por final los últimos 7 y 8, que es volver a cambiar el tipo de gráfico a la columna agrupada con los meses de calendario en el eje horizontal, ¿sí? O sea, que regresemos a cambiar tipo de gráfico de columnas, pero en lugar, aquí tenemos una forma y aquí tenemos la forma invertida. No se aprecia, pero aquí abajito, ahí se puede ver en chiquito las ciudades que están como categoría, que era como lo teníamos antes, lo voy a poner como lo teníamos antes. Como lo teníamos antes, que aquí abajo tenemos, en la leyenda está enero, febrero, marzo, abril, y en las categorías están los nombres de las oficinas, ¿sí? Y entonces puedes ver que por cada oficina cómo se desempeñó sus visitas en cada uno de los 6 meses por oficina, ¿verdad? Pero nos están pidiendo que la invirtamos. Entonces, cambiar tipo de gráfico dice que en lugar de esto, pues nos ofrece aquí las dos vistas. Nos está cambiando las variables. Selecciono la segunda y ahora puedo ver que la leyenda ya no son los meses, sino que son las ciudades. Y donde estaban las categorías con las ciudades, ahora son los meses. Ahora puedo ver la información desde otra perspectiva. Puedo ver por mes cómo se comportó cada sucursal. ¿Sí? La otra era por sucursal, cómo se comportó cada sucursal en cada mes, pero ahora cada mes puedo ver cada sucursal. Aquí ya no tenemos enero, febrero, marzo, tenemos la sucursal de Nueva York, la de Ciudad de Carmen, la de Toronto, y puedo ver que en enero, ya puedo ver, fíjate que en enero le fue bien a Nueva York y le fue bien a Tokio, pero le fue muy mal pues ahí los dices, a Toronto, por ejemplo, ¿no? Y también al corporativo, ¿no? Y en general, pues al corporativo. Pero puedes evaluar de forma distinta la información. ¿Cuál es la mejor forma? En este caso, dependerá de los resultados que quieres validar. ¿Okay? En el caso de las Mac, cuando le dan cambiar gráfico, nada más les aparece una sola gráfica. Entonces, ¿cómo le pueden hacer para que aparezca invertida? Bueno, pues podemos jugar con esta opción que está en la pestaña datos. Dice cambiar fila a columna. Si yo le doy cambiar fila a columna, tengo como lo tenía yo hace rato con las ciudades en las categorías y si le doy cambiar, ahora tengo a los meses en las categorías. Es otra forma. O sea, la verdad es que el cambiar tipo de gráfico es solo pues son solo preestablecidos, ¿no? Presets, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, pues esto es el cambio que nos pedía la práctica, ¿ok? Y finalmente, no me acuerdo a dónde llegamos con los demás compañeros.
Trabajar con gráficos circulares. Bueno, vamos a ver qué nos dice con los gráficos circulares. Esto es interesante, ¿ok? Primero creo un nuevo gráfico circular. Vamos a crear un nuevo gráfico en esta ocasión. En nuestro ejercicio vamos a la hoja 1 y vamos a crear un gráfico circular usando solo los valores totales de cada oficina. Fíjense, ya no es usar muchas categorías, sino solo una. En este caso, solo los totales de cada oficina. Los totales de cada oficina vienen siendo, los totales de cada oficina serían estos, los últimos, ¿no? Un nuevo gráfico usando los totales de cada oficina. El gráfico circular debe incluir los títulos de la categoría. Ojo, no podemos nada más incluir datos, porque si no, no sabemos, a la hora que los grafique, no sabemos a qué pertenecen los datos, los gráficos. Entonces hay que tener que también considerar seleccionar también etiquetas, digamos, los nombres o encabezados para saber de qué se trata. Es lo que nos está diciendo aquí. El gráfico circular debe incluir los títulos de la categoría X, así como también de categoría, así como también los datos totales del gráfico, de forma que debe resaltar dos filas, ¿ok? Para graficar gráficas de pastel o circulares, necesitamos de dos filas o dos columnas, ¿sí? Resaltar dos filas que no estén una al lado de la otra, ¿verdad? De forma que resaltar dos filas, perdón, que no estén una del lado de la otra. Vamos a ver cómo se hace esto. Seleccionamos las celdas A5 a A11. A5 a A11, ¿ok? Para este gráfico circular, la serie de datos seleccionada será el número de visitas al sitio web de cada oficina, ¿ok? Mantenga presionado la tecla control y seleccione las celdas H5 a H11. Si yo quiero seleccionar grupos de celdas o rangos de celdas que no están continuos, necesito oprimir la tecla control. Entonces nos está pidiendo que seleccionemos H5, H11. Para poder seleccionar estas más estas, necesito seleccionar, mantener oprimida la tecla control y seleccionar el segundo rango. Espérame, se me fue aquí el total. Hasta acá, hasta el 11. Ahí, ¿sí? ¿Ok? Con la tecla control. En la pestaña insertar, en el grupo gráficos, insertar gráfico circular o de anillos para ver los distintos tipos de gráficos circulares. Ok. Haga clic en la opción circular, gráfico 2D y crear el gráfico circular. Camila, silencio, silencio, silencio. Ay, hasta aquí me vino a ladrar en los oídos. Ok. Perdón, chicos, perdón, pero pues ya no voy a detener la grabación porque ya llevo mucho grabando. No, a ver, espérenme. Discúlpenme, chicos. Perdón, pero pues me vino mi perrita a ladrar aquí justamente. Y no se calla hasta que le haga caso. Ya la saqué. Pobrecito. Ni modo, castigo. Ok, chicos, perdón. Estaba yo en el gráfico circular. Ya no supe ni qué seleccioné. Ya se me deseleccionó. Ahí está. Ok, tengo seleccionadas mis dos columnas. Me vamos a ir al menú insertar, gráfico circular y gráfico 2D. Decía gráfico 2D. Ok, vamos a ver si sí. Gráfico 2D para crear el gráfico circular. Haga clic en cualquier rebanada del gráfico. Ok, ya hicimos el gráfico circular. Si se fijan, aparecen las leyendas aquí abajo. Detecta Excel que se trata de las leyendas y los datos los empieza a representar gráficamente. Nos está pidiendo que seleccionemos, que dé clic en cualquier rebanada del gráfico. Vamos a darle clic a una rebanada. Se seleccionó todo el gráfico. Haga clic en cualquier rebanada del gráfico. El bloque de selección deberá aparecer en cada rebanada, es decir, cada rebanada está seleccionado, aparece toda seleccionada. Haga clic nuevamente en la rebanada de Nueva York, ¿sí? De la parte superior derecha, a ver si es cierto, Nueva York es la azul, ajá, sí es cierto. Vuelvo a dar clic en esta parte y ahora solo está seleccionada la grafiquita de ese pie, ¿no? Los bloques de selección deberán aparecer ahora solamente alrededor de esa pieza. Haga clic y arrastre la rebanada lejos del resto del gráfico. Cuando tenga la rebanada en la posición deseada, libere el botón del ratón. Entonces nos está diciendo que podemos manipular y ya que seleccionamos una rebanada la podemos separar, a lo mejor para resaltar ciertos valores. A lo mejor es la que más vendió o la que menos vendió, etcétera, ¿no? ¿Sí? O estás revisando
A lo mejor estás analizando cada sucursal, entonces vas separando la grafiquita de cada rebanada, ¿no? Entonces, ¿dónde está el texto de la práctica? Aquí. Y esa es la práctica, ahí termina la práctica, ¿sí? De hacer una gráfica circular y gráfica circular y manipularla, ¿verdad? ¿Ok? Modificación del diseño y la ubicación del gráfico. Vamos a terminar con esta última. ¿Ok? Parece larga, pero sí está larga. Ok. Haga clic en un área del gráfico en blanco de columnas, haga clic en un área en blanco del gráfico de columnas agrupadas para ponerlo en modo edición. En herramientas del gráfico, en la pestaña diseño, en el grupo diseño de gráficos, haga clic en diseño gráfico. Ok, en herramientas del gráfico, diseño. En el grupo de diseños de gráfico, diseño gráfico, digo, diseño rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más no me dijo qué hacía yo con esta. Del gráfico de columnas agrupadas. Bueno, voy a hacer, por si las dudas, voy a hacer otra gráfica para que se vea aquí, porque lo puedo manejar en el gráfico 1. Gráfico de columnas, sanidad y fórmulas, datos. Perdón, insertar, gráfico de columnas agrupadas. Aquí está, ¿sale? Voy a agrandar tantito. Ok. Grupo de diseño gráfico. Diseños del gráfico aquí, ¿sí? En diseño de gráfico, en el grupo diseños de gráfico, diseño rápido. Aquí está la opción de diseño rápido, ¿ok? Señale algunos de los diseños en el menú desplegable y observe cómo cambia el gráfico. Y luego hacer clic en el diseño 1. Bueno, vamos a ver cómo se comporta. Fíjense, observen qué podemos personalizar como diseño gráfico. Digo, diseño rápido. Fíjense que hay las leyendas las tenemos abajo. Aquí las pone a la derecha. Aquí las pone arriba, abajo, ¿sí? Con cantidades. Fíjense cómo hay varios estilos, bueno, varios diseños que te acomodan la información rápida. Por ejemplo, esta tiene los títulos de los ejes. Y bueno, dice que seleccionemos el diseño 1. Ahí está diseño 1. Ya nos puso la leyenda del lado derecho, que también pues, es fácil de leer porque se aparece verticalmente en modo de lista. ¿Ok? Y ya. En herramientas de gráfico, en la pestaña diseño, en el grupo estilos de gráfico, ahora seleccione algunos de los estilos gráfico y observe el cambio en el gráfico. Ahora estamos con los estilos. Fíjense, si selecciono, nada más con pasar el mouse, ¿sí? Selecciono, pues vemos diferentes estilos bonitos, oscuros, etcétera. Ah, pero me era diseño 1, perdón. Ajá. Y ahora en los estilos, pues lo veía yo muy cargado de números. ¿Ok? Unos más formales, ¿sí? Otros con rejillas atrás. Este se ve muy bonito, muy prolijo, y aquí tenemos más opciones. Y pues podemos ir decidiendo pues uno que se vea bien, ¿no? ¿Ok? A ver cuál nos dice que tenemos que seleccionar. Haga clic en un estilo de su elección para aplicarlo al gráfico. Vamos a ponerle, me gustó este negrito. Vamos a ponerle este oscurito, se ve muy prolijo, muy bien. En la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en deshacer para deshacer la aplicación de ese estilo gráfico. Oh, chihuahua, deshacer. Vamos a deshacer. Paso 8, en este gráfico cada mes es una categoría. Cada mes es una categoría, ¿ok? Que aparece en el eje X y cada ubicación es una serie. Ojo con este dato, chicos, ¿eh? Punto 8. En los gráficos, cada mes es una categoría, es el que aparece en eje de las X. O sea, los que aparecen en el eje de las X se llaman categorías. Y los que aparecen, ¿dónde está? Y cada ubicación es una serie, como se muestra en la leyenda. La leyenda, pero esta quien me la puso al revés, ¿no? Teníamos, perdón, cada mes es una categoría y cada ubicación es una serie. Creo que este está al revés, porque debe ser al revés. ¿No me lo está poniendo? Ahorita me doy cuenta si no, ahorita me fijo si tengo, no, es que se quedó como la vez pasada, ¿verdad? Tenemos que cambiar filas, ahí está. ¿Sí?
Cada mes, estos los que están aquí en el eje de las X es categorías y ahora sí coincide. Ahora sí coincide. Cada mes es una categoría y cada ubicación se le llama serie. A la ubicación, esto se llama leyenda, pero realmente es, esta es una serie, esta es una serie, esta es otra serie, esta es otra serie y son los datos, ¿sí? Los valores, ¿ok? Que tienen los valores. Supongamos que desea cambiar sus posiciones para que cada ubicación sea una categoría y puedo hacer esto muy fácilmente, pues ya lo hice, ¿verdad? En herramientas del gráfico, en diseño, está el grupo de datos y está cambiar fila a columna, que es lo que ya hicimos. En diseño de gráfico, en datos, en el grupo datos está cambiar fila a columna y lo podemos cambiar, ¿sí? Ahí ya lo cambiamos a como ellos piden. Usted decide qué gráfico es el mejor con los meses o como categorías o cambia entre filas y columnas en el origen de datos una vez más, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿ok? Luego, bueno, otra vez, ya lo regresamos, ya hicimos el paso 11. Haga clic 2 veces en el título del gráfico, que se resalte el texto y lo cambiamos. Ahora sí vamos a personalizar el título, lo voy a copiar. Nos está pidiendo que editemos el título, en vez de que diga título del gráfico, que diga, pues, visitas mensuales al sitio web. Todo gráfico debe tener un título del gráfico y también debe tener títulos en sus ejes del horizontal y vertical. Como nuevo Excel reemplazará el texto por el nuevo título. En las herramientas del gráfico diseño, agregar elemento de gráfico, ¿sí? Esta nos está pidiendo que en el grupo de diseño de gráfico, hacer clic en agregar elemento de gráfico y a continuación haga clic en títulos de ejes y en horizontal primario. Es decir, si se fijan, no tenemos leyenda en el eje de las X ni en el eje de las Y. Entonces podemos agregarle componentes. Si seleccionamos nuestro gráfico y nos vamos a diseño del gráfico, en agregar grupo, diseños de gráfico, agregar elemento del gráfico, tenemos otros elementos que podemos agregar. Nos dice que nos vayamos a ejes, horizontal primario. Creo que me va a hacer falta horizontal primario. Ahí está, espérame. Títulos de ejes, horizontal primario, sí, pero pues no sé, títulos, perdón, títulos de eje, horizontal primario. Estaba yo en ejes, ¿no? Título del eje, horizontal primario. Y ya aparece el título del eje. Ahí está, ¿ok? Hacer clic en el título del eje horizontal y le vamos a poner mes. Obviamente tenemos mes o meses, ¿verdad? Ahí está. Volvemos a agregar elemento de gráfico y a continuación títulos de eje vertical primario. Entonces, en elemento de gráfico, títulos de eje vertical primario, y aquí ya tenemos el título del eje vertical y le vamos a poner número de aciertos, ¿verdad? Y le vamos a poner número de aciertos o de visitas, ¿verdad? Entonces, ahí está. En herramientas del gráfico, pestaña diseño, grupo diseños de gráfico, agregar elemento del gráfico y hacer clic en leyenda y decirle ninguna. Entonces vamos a darle elementos del gráfico en leyenda y pues está puesta una leyenda, pero si le decimos ninguna, la va a quitar. Ahora agregue la leyenda de nuevo al gráfico y colóquela en la parte inferior. Puede elegir entre 5 ubicaciones estándar para colocar la leyenda en el gráfico. También puede moverlo manualmente en cualquier ubicación. Volvemos a poner la leyenda y puedes decidir dónde quieres la leyenda. A mí me gustaba en la derecha como estaba, ahí la voy a dejar. Ahí están las opciones para agregar leyendas, ¿sí? Vuelvo a señalarla, ninguna, derecha, arriba, izquierda, abajo. Puedes seleccionar dónde quieres poner tu leyenda, ¿ok? Luego otra vez, en la pestaña de diseño, grupo diseño de gráfico, agregar elemento y esta vez, bueno, ahora me dice que la ponga abajo. Bueno, pues vamos a poner la leyenda abajo. Me dice que la ponga donde quiera y luego que otra vez abajo. En herramientas de gráfico, pues vamos a mover el gráfico donde estaba, en ubicación. Vamos a cambiarlo en diseño de gráfico, ubicación y en una hoja nueva. Bueno, ahora me dice gráfico 1, bueno, va a ser ahora gráfico 2. Ahí está, ¿sí? En el cuadro de diálogo, mover gráfico en una hoja nueva, aceptar. Ahora sí, el gráfico ya no está obviamente en la hoja 1, ya no está la gráfica de barras. ¿Ok?
Dice, haga clic y arrastre el gráfico circular a una nueva posición directamente debajo de los datos en la esquina superior izquierda del gráfico que apunte a la A14, bueno, pues por acá, ahí, que apunte por ahí por donde está la A14, por aquí. Haga clic en la pestaña gráfico 1, bueno, en este caso sería gráfico 2. En mi caso sería gráfico 2 porque ya el otro lo dejé ahí, si no lo quité. De forma predeterminada, el gráfico se crea con las principales líneas cuadrículas horizontales, es decir, si tú ves el gráfico, tenemos unos renglones, unas líneas de fondo horizontales que están apuntando a cada uno de los valores, ¿sí? Pero también se puede modificar esto, ¿ok? ¿Dónde me quedé? Aquí, cuadrículas. Estas líneas ayudan a ver a los lectores, a ver parte superior de las barras, ¿ok? Y especialmente las barras alejadas del eje. Pero también podemos agregar, ¿sí? Entonces me vamos a ir otra vez a diseño del gráfico, agregar elemento y en esta vez, ¿sí? En líneas de cuadrícula y en vertical principal primario. Entonces vamos a agregar unas líneas como en selección del gráfico, en diseño del gráfico, agregar elemento, dice líneas de cuadrícula, vertical, horizontal primario, ya está, vertical principal primario. Y ahí ya hizo las verticales, me está dividiendo cada categoría, ¿verdad? La adición de las líneas verticales entre las categorías ahora ayuda a los lectores a ver cada grupo de series de datos. También puede agregar conjuntos adicionales de líneas de cuadrículas y verticales. Vamos otra vez a agregar, ya no leo todo eso, sino agregar elemento del gráfico, líneas de cuadrícula y coloque, pero no haga clic, el cursor del ratón sobre cada una de las opciones de menú. Ok, nos está diciendo que simplemente las marquemos para reconocer las líneas de cuadrícula. Vean cómo hay otras líneas que van creciendo, horizontal, subordinado primario y vertical. Que apenas si se ven, yo espero se ven en la grabación, son unos cuadritos ahí muy chiquitos, ¿ok? Que apenas si se ven. Todas las opciones que podemos configurar, ¿sale? Pero que no le demos clic, dice. La vista previa en vivo de la opción seleccionada se muestra en el gráfico. Cada una de las opciones actúa como interruptor de alternativa, ¿ok? Y bueno, pues puedes, señalando la opción horizontal principal primario, estas líneas de cuadritas se desactivan. Ok, si volvemos a marcar líneas de cuadrícula, horizontal principal primario, pues todas se desactivan, ¿sí? ¿Se desactivan? No veo que se desactiven. A ver. Ah, las chiquitas. En el menú cuadrícula, haga clic vertical principal primario para desactivar las líneas de cuadrículas verticales, ¿ok? Entonces, vertical primario, sí las desactivamos. Cuando las activamos aparecen, se fijan, cuando las seleccionamos aparecen sombreaditas, como la primera está sombreadita, y la de vertical primario estaba también sombreada. Al desactivarla, nada más le doy clic y se desactiva, ¿ok? Y esto sería la práctica, ¿sí? Vamos a darle regresar. Y ya terminamos. ¿Ok? De aquí hicimos 1, 2, 3, 4, 5. Las 5 primeras prácticas quedarían las últimas 1, 2, 3, 4 prácticas más. Adición de una nueva serie de datos, uso de mini gráficos. Están sencillas, nada más hay que seguirlas. Y lo único es que está repetitivo, pero para que ubicaran los términos de las prácticas. Chicos, esto es para editar y manipular los datos. Hay que hacer los apuntes desde la práctica 1 hasta la última, porque bueno, pues aquí están las prácticas, pero hay que sacar los apuntes, ¿no? Para que ustedes puedan simplificar los datos importantes y se entregarían, pues tendrían hasta el día martes. Si ustedes avanzan en esto, pues tendrían más tiempo. Esto para que esté antes del examen, ¿de acuerdo? Ok, chicos, aquí los dejo. Disculpen las interrupciones y los inconvenientes en el video. Y muchísimas gracias. Cualquier duda me escriben. Hasta pronto. Bye, bye.